Nuestro siguiente invitado es escritor, hace cuento, crónica, novela, es también conductor y es periodista. Bienvenidos a Caldo de Cultivo. Seguramente lo han leído, seguramente lo han visto, han sabido de él por muchas razones y está con nosotros Héctor de Mauleón. Gracias por venir con nosotros. Querida Mariana, ¿qué tal? Qué gusto. Mucho gusto de platicar con alguien que tiene tantas facetas y en diferentes tonos. Pero a ver, dime, digamos, ¿en dónde te iniciaste en esta carrera para llegar a ser tan multifacético? Bueno, mira, yo creo que la vida te va poniendo, te va abriendo las puertas para las diversas rutas que vas a seguir. Hay una frase que a mí me encanta de Graham Greene que dice que hay un momento en el que las puertas del futuro se abren de golpe y eso ocurre en la niñez. En la niñez pues, nos comenzamos muchos con el hallazgo de un libro en una biblioteca familiar y ese libro te abre un camino, te abre un futuro, etc. Pero hay otros elementos. Yo soy de la generación del metro. Soy de la generación a la que le tocó ver cómo levantaban el pavimento para comenzar a hacer los túneles por los que iban a pasar estos vagones anaranjados. Y me tocó ver, porque la primera línea que se abrió es la que corría del Zócalo a la calzada México-Tacuba, cómo iban desenterrando una ciudad que estaba enterrada. Una ciudad que llevaba 500 años, casi 450 años sepultada, y de la que había nociones, de la que había indicios, etcétera, pero nunca se había impuesto de esa manera tan brutal la conversación, porque fue el verdadero retorno de México-Tenochtitlan cuando se hizo el metro. Aparecieron los restos de la batalla de la Noche Triste a lo largo de México-Tacuba, apareció un tejo de oro famoso ahí frente a la Alameda, porque al huir los españoles habían fundido el oro que vieron en las cámaras de Moctezuma y se lo metieron en forma de barras dentro de las armaduras. Entonces al huir pues iban pesados, muchos no lograron salir de los puentes de México-Tacuba y el tesoro ese se perdió, nunca se supo dónde quedó lo que llevaban, pero cuando hicieron el metro aparecieron algunas de esas barras, aparecieron los restos de templos y de pirámides, y yo pues en ese momento no me di cuenta. Lo vivíamos porque era el acontecimiento en la escuela y porque era el tema en las conversaciones familiares, etcétera, pero yo no me daba cuenta que eso me estaba dando una forma de mirar la ciudad, una noción de que siempre hay algo escondido debajo de lo que vemos y que esta ciudad estaba construida precisamente sobre eso, porque la Ciudad de México se levanta sobre el mito del tesoro perdido de Moctezuma. Nunca apareció. Los conquistadores le quemaron los pies a Cuauhtémoc, comenzaron a buscarlo desde el primer día y no lo hallaron jamás. Este mito nos llegó al siglo XX. Se decía que el lago de Texcoco lo habían desecado buscando dónde podía haber estado. Eran los mitos urbanos, que Carranza lo había terminado de desecar para ver si aparecía el tesoro, etc. Entonces, algo externo me dio una forma de mirar que luego pasó de alguna manera a lo que comencé a escribir, como cuentos y que terminó volviéndose lo que escribo en forma de crónicas. Pero déjame detenerte ahí. Esta escena de tú platicando de este asunto, tú viendo cómo se escarbaba y cómo se montaban las vías, eso te dio una herramienta que es observar un movimiento importante de la ciudad en donde naciste, si naciste en la Ciudad de México. Sí, claro. Entonces, eso es pero tú te pudiste haber dedicado a ser cantante de rock urbano, ¿no? O ser cineasta, entonces, aquí había un elemento, pero ¿qué te dio la escritura también? No, había una fascinación por el pasado, porque en la niñez el pasado me envolvió, nos envolvió a todos los niños. Nosotros vivíamos en Santa María la Ribera, muy cerca de la calzada México-Tacuba, donde se hacían las obras del metro. Y entonces fue como si eso nos envolviera, se volvió un tema de conversación casi en el tiempo en el que el hombre estaba llegando a la luna. Entonces mirábamos bajo la tierra y luego volteábamos a ver el cielo, así de loco era. Yo recuerdo que cuando se inauguró el metro, todas las familias salían a conocerlo. Era maravilloso pensar que podías atravesar la ciudad en 5 minutos. Claro. Y cuando bajamos y nos fuimos hacia Bellas Artes,
Yo pensaba que iba a ver abajo lo que decían en la escuela que había, que eran los Claro. templos que estaban ahí sepultados. Entonces, pues todo eso, una ciudad con esas condiciones resulta extremadamente apta para una exploración literaria, es muy sugerente. Y si se suma a eso, pues los libros que descubrí, el hecho de que mi abuela era un gran lector y un amante de las novelas de aventuras y tenía en su casa pues lo que necesitaba un niño, era las novelas de Dumas, de Julio Verne, Salgari, las aventuras de Sherlock Holmes, todas las cosas, esos libros por los que, las aventuras de Tom Sawyer, Claro. La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, esos libros por los que siendo un niño entras a un mundo maravilloso y del que comienzas a depender a partir de entonces, porque está la fascinación que sientes en ese momento, que quieres volver a revivirla una y otra vez y otra vez y otra vez. Y precisamente pues de eso se trata la literatura. Juan García Ponce decía que un escritor es alguien que quiere revivir un momento de su infancia una y otra y otra, sea cual sea la revelación que tuvo. En mi caso pues fue esto, una ciudad cargada de tiempo, una ciudad fantasmal, una ciudad en la que el pasado pesa tanto que el presente le cuesta trabajo hacerse presente. Y luego, pues más adelante, la ciudad me volvió a alcanzar de otra manera, a través de la violencia, a través de la sangre, a través de todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años, porque se metió en mi casa, porque tuvimos víctimas mortales en mi familia, de toda esta violencia. Yo para ese tiempo ya llevaba muchos años haciendo periodismo. Como tú sabes, yo hacía periodismo cultural, había fundado 2 suplementos, tenía un programa cultural de televisión, etcétera. Pero cuando esto comenzó a ocurrir, yo pensé que no podía cerrar los ojos a lo que estaba pasando y que también como cronista estaba una especie de obligación, ¿cómo decirla?, intelectual, moral, que era dejar un registro de esas horas negras que estaba viviendo el país, poder contarlo. Porque cuando yo hacía investigación en la hemeroteca de la Revolución, por ejemplo, me daba muchísima ansiedad y angustia y frustración no encontrar información de cómo se había vivido la Revolución en la vida diaria. Claro. Había noticias de las batallas, de los fusilamientos, de los magnicidios. Se acaba de estar cumpliendo un aniversario del asesinato de Zapata, un siglo del asesinato de Zapata. Todo eso estaba. Pero era las casas, poquísimo lo que pasaba con la gente, ¿no? Sí. Yo vi lo del año del hambre en 1915, que es un año en el que se quedó el país sin comer, se empezaron a comer los perros y los gatos, y la gente se moría de hambre, etcétera. Y ahí había más o menos algunas crónicas, algunos relatos, pero de lo que era una ciudad tomada por las tropas revolucionarias, de lo que se vivía cuando fusilaban a tus familiares o cuando tus familiares morían en una batalla, había poquísima información, y yo creo que esa frustración de carácter un poco histórico la iba yo arrastrando hasta este momento, cuando empezamos a hablar de cárteles, cuando la palabra narco se metió en nuestro vocabulario para aparecer en todo, ¿no? Narcoeconomía, narcoarquitectura, narcocorrido, narcopolítica, etcétera, narcoestética, hablan del art narco, ¿no? No, bueno. Entonces había que un poco tratar como de dejar un registro desde el punto de vista de la crónica, y eso creo que básicamente son todas las claves de los libros y de lo que he escrito. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos platicando con Héctor de Mauleón. Lo que tú me cuentas, como ciudadano de este país y como periodista, le ha pasado a mucha gente. En mi particular caso lo conozco más del lado del periodismo y de la literatura, que es decir, no es la primera vez en el país, en el mundo, que se habla de violencia en la literatura ni en el periodismo. Pero lo que tú me reportas, me lo han dicho muchos escritores y periodistas, es decir, yo no podía seguir escribiendo este tipo de cosas o una novela a lo mejor de fantasía que estaba yo pensando cuando estaba pasando esto en México. En tu caso particular, empiezas a meterte en estos temas del narco y mi pregunta es ¿hasta dónde llega el límite? ¿Hasta dónde llega el periodismo? ¿Hasta dónde es importante estirar esa liga?
a favor de lo que me decías hace un momento, que es tener un registro de lo que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi colonia, en mi país. No, bueno, ese es el trabajo de un periodista. Yo creo que el periodismo aclara, explica, narra, ilumina. Que esa ha sido su función. Y en medio de la vorágine de sangre, del desfile de cárteles, del desfile de capos, de apodos, de operadores políticos, de operadores financieros, no políticos, ojalá, que vemos en los medios, siempre perdemos como el hilo de la narración del narcotráfico en México. Entonces, yo hace pues, casi 20 años me propuse más o menos tratar de acomodar las piezas para hacer una explicación de por qué a veces los Zetas estaban aliados con los Beltrán y a veces los Beltrán se peleaban con los Zetas, y quiénes eran los Zetas y quiénes eran los Beltrán. Entonces, por generación, pues nos ha tocado ese proceso, me tocó ese proceso. Yo comencé a escribir de esto cuando acababan de matar a Arturo Beltrán Leiva, en 1997, o cuando murió, no, perdón, estoy confundido, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en 1997, que te recuerdas que murió durante una intervención en un hospital, que se estaba haciendo una cirugía para cambiarse. Y luego vimos cómo había... cómo quedó. Y a partir de ese momento, el narcotráfico había aflorado como una realidad oculta, pero que abarcaba todo el país. No teníamos idea de la magnitud de lo que eso era, y sin embargo ya controlaban estados enteros, tenían en la nómina gobernadores, militares, policías, políticos, etcétera, y la aparición fue brutal. Pues en realidad, bien a bien, nosotros los mexicanos nos dimos cuenta de la magnitud de esto cuando mataron al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara, cuando nos enteramos que existía el Chapo, cuando nos enteramos que existían los Arellano, porque el país no tenía eso, no había un registro de eso. Nos enteramos... Incluso Paco Stanley también, ¿no? Sí, bueno, sí. Paco es un poco después, Ajá. Esto pasa en 93, y en ese momento, pues es una gran sorpresa darse cuenta que pues, hay una guerra en el país de la que los ciudadanos no teníamos ni idea. Y esa guerra alcanzó una relevancia nacional después de eso. Y fueron pasando los acontecimientos. Lo de Paco Stanley en la ciudad, pues era algo que nunca se había visto, el asesinato de un conductor de televisión y la historia siniestra que fue aflorando y de la cual la verdad no se supo jamás, o no se ha sabido hasta este momento. No sé si se supo, no se ha hecho pública hasta este momento. Y cómo nos fue envolviendo este mare magnum hasta llegar a lo que hemos visto en meses pasados: cuerpos descuartizados en el puente de Nonualco, gente rafagueada en la plaza de Garibaldi con armas largas por unos hombres que llegan disfrazados de mariachi, sí, los embolsados, los encobijados. Esta realidad que ha azotado el país y que ha hecho que la gente pierda sus ciudades, que pierda la noche, que pierda familiares, que pierda la tranquilidad, que se haya modificado como se ha modificado la vida. Yo me pregunto, pues los niños que llevan 10, 15 años viendo esto, que han crecido metiéndose esto en la cabeza, ¿qué clase de personas van a ser? Eso no lo hemos medido, la herida psicológica que llevamos, la herida interna que llevamos todos, no la hemos registrado, seguimos contando muertos, etcétera. Entonces, como ves, pues es un tema que tiene muchísimas aristas. Desde la crónica se puede ensayar un relato que más o menos trate de explicar, de ordenar toda esta locura, para que podamos entender más o menos cómo se fueron dando los acontecimientos. Desde luego faltan muchísimas cosas, muchísimas revelaciones, muchas cosas que están todavía en la oscuridad, porque a pesar de todo no sabemos nada, ¿no? Y en la labor del periodismo, todas las vidas que ha cobrado también, porque tú decías al inicio de tu respuesta que esa es un poco la labor del periodismo, ¿no? Seguir estirando la liga hasta llegar a las respuestas o llegar... Y muchos dicen, yo aquí ya no le entro, y muchos son asesinados por justo cruzar eso. Y tú no has claudicado, es decir, tú sigues firme en esa convicción. Yo tengo la absoluta convicción de que mi caso no se parece en nada al de muchos otros periodistas que están en verdadero riesgo o que perdieron la vida por estar en verdadero riesgo. No es lo mismo un periodista en el centro del país, en la ciudad
de México, escribiendo en uno de los periódicos más grandes, a lo que puede vivir un periodista en la frontera, Claro. en un estado en guerra, en lo que puede vivir en Chihuahua, en Tijuana, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Veracruz, en Nuevo León, en donde los medios han sido silenciados, en donde bien a bien no sabemos qué está pasando porque la gente, pues Reporteros Sin Frontera les llama zonas silenciadas. Los periodistas han claudicado, como decías, pero no han claudicado por cobardía, han claudicado porque los han desaparecido, porque los han amenazado, porque les han hecho cosas, porque los han golpeado. Las agresiones contra la prensa en este país ocurren todos los días, en todos los poblados, y también por eso es peligrosísimo que desde la Presidencia de la República se lancen agresiones todos los días contra la prensa en medio de este clima. Pero bueno, para no meternos en el tema político, lo que te digo es que para nada es lo que me haya pasado comparable con lo que vive, con la soledad de quienes ejercen este oficio en México. Al regresar de corte, nos podemos enfocar, ahorita estábamos hablando en general del país, en la ciudad, y nos podríamos enfocar en muchísimas cosas de la ciudad, porque como decíamos, bueno, si te plantean, escribe la Ciudad de México, ¿por dónde empiezas? Si hay como 700 cosas que están pasando que podríamos narrar, pero en tu caso me gustaría que nos platicaras un poco de tu percepción del chilango, ¿no? De cómo nos comportamos hoy en día y desde que estabas tú viendo las vías del metro construirse. Hacemos pausa, regresamos. Estamos platicando con Héctor de Mauleón y así como decías que tú de adolescente viste toda esta construcción del metro, ¿no? No, de niño, o sea, Niño. íbamos en la primaria y era brutal la impresión, ¿no? Oye, te ves muy joven para haber sido niño en ese entonces. No, ya. Bueno, para alguien así, yo te lo digo, yo era niña cuando el 85 y señora con el del 17, ¿no? Pero ¿cómo viviste tú eso también? Me imagino que eso a todos nos dio también una carta, ¿no? Así como, ¿dónde estabas cuando el temblor? ¿Dónde estabas cuando Claro, Kennedy? claro. ¿Dónde estabas cuando Lennon? ¿Cómo lo viviste tú? Nos dio una experiencia de vida y una forma de pertenecer a la ciudad. Porque en mi generación, el terremoto más cercano era el del 57, cuando se cayó el Ángel, que sí. había pasado cuando nuestros padres eran jóvenes, niños, y formaba parte de los relatos de un horror lejanísimo, porque temblaba, pues sí había temblaba regularmente, pero pues no, en general mi generación no le temía a los sismos, pues porque nunca había pasado nada, ni en el 57 pasó ni por asomo lo que nos tenía deparado el destino. Claro. Lo que vivimos en 1985, pues marcó, no solamente cambió la vida de la ciudad para siempre, se acabó un México y comenzó otra cosa, sino que marcó la vida de todos nosotros definitivamente. Sí. Lo que vivimos en esas semanas y en esos meses de horror, pues es sencillamente imborrable. Y pensamos que habíamos avanzado, que había servido de algo, que se había superado, que había cosas que ya no iban a volver a pasar. Y fíjate qué paradoja, el mismo día, 19 de septiembre, precisamente una hora después de hacer el macrosimulacro que demostraba que estábamos listos para enfrentar algo así, pues llegó por la espalda como una puñalada el siguiente terremoto y nos dimos cuenta que no habíamos aprendido absolutamente nada, que sabíamos hacer tres cosas: no corro, no empujo, no grito, pero pasado eso, nadie estaba listo para el minuto siguiente qué hacer en un caso de estos. Yo he seguido mucho la historia de los desastres en la ciudad desde su fundación y me sorprende tanto que viviendo en una zona donde ha temblado siempre, Tenochtitlan, 40 años antes de que llegaran los españoles, la tuvieron que levantar completa, porque se cayó en un terremoto. Entonces, que viviendo con esos antecedentes, cada terremoto y cada sismo aparezca como si fuera el primero,
como si no lo hubiéramos vivido nunca. Y eso dice, me preguntaba sobre la condición de los chilangos o de los citadinos, ya no sé cómo nos vamos a llamar. Ahora, Miqueños, ¿no? Qué horror. Citadinos, me gusta. Sí, sí. Pues, en fin. Pero pues dice mucho el hecho de que llevemos siglos viviendo esto y que se repita de manera tan idéntica, tan igual. Yo encontré un registro de un sismo que hubo en 1787, que provocó un tsunami en las costas de Guerrero, y está descrito el tsunami, cómo unos pescadores vieron que se iba el mar, pero aparecían unos peces que nunca habían visto y unas rocas de un color que no conocían y unos como corales, unos arbustos que estaban sumergidos que nunca habían visto, y se fueron, se fue el mar y regresó. Y cuando fue ese terremoto, en la Ciudad de México pues, se sintió tremendamente. Y todas las disposiciones que se tomaron se parecían tanto a las nuestras. Por ejemplo, prohibieron que circularan los carruajes por los empedrados porque la vibración podía dañar los edificios. Las estructuras, claro. Aquí hubo un problema con un concierto que se quería hacer en la catedral sabiendo que estaba quedando dañado, etc. Entonces, cosas que dan la vuelta y que no alcanzamos a resolver y que nos van persiguiendo desde siempre. Hoy se cumplen 500 años de la conquista y seguimos discutiendo porque hay una herida que no ha cerrado sobre qué somos. Muchos siguen pensando que somos aztecas y que nos conquistaron. Y todavía no tenemos la idea pues, de que precisamente procedemos no somos ni aztecas ni lo otro, somos la mezcla de dos cosas que pasaron hace 500 años y que hubo un crisol de 3 siglos que fue la colonia, el virreinato, y que ese crisol formó lo que hoy llamamos el pueblo mexicano. Tenemos que concluir, lamentablemente, porque tengo muchas preguntas que hacerte, Héctor, pero me siento un poco desesperanzada de la ciudad, del país. ¿Tú tienes esperanza de cambios? Porque al escucharte, y coincido en muchísimas cosas, pero ¿vamos por buen camino o de plano estamos dando vueltas a lo pues yo creo que lo que estamos viendo es una vuelta al pasado con la esperanza de que ese sea el futuro. Así de absurdo lo veo. No veo, mientras no tengamos conciencia, logremos abrir los ojos de lo que nos estamos metiendo, pues no veo un panorama optimista. Veo que estamos regresando a todas las cosas que nos llevaron al abismo hace 40 o 50 años y que en ese tiempo se vendieron como soluciones. Y pues ya los que somos de mi edad, los que somos de esta generación, sabemos lo que pasó, sabemos cómo fue y lo que nos costó. Entonces, pues lo veo, no puedo ser optimista en ese sentido. Héctor de Mauleón, gracias. Si quieren leer más de tu trabajo, La ciudad que nos inventa, hay uno que son 2 volúmenes. La ciudad oculta. La ciudad oculta, que tiene 2 volúmenes. La espiral perfecta. La perfecta espiral, sí, un libro de cuentos. Exactamente. ¿Y dónde te pueden leer? ¿En el Universal? Escribo en el Universal de lunes a jueves. Estoy en un programa de televisión los domingos que se llama El Foco, a las 5:30 en el Canal 40. Escribo en la revista Nexus. El derrumbe de los ídolos, ese es el que estamos viendo. Me gusta mucho. Gracias, Héctor. Regresa pronto, que hay mucho que hablar. Encantadísimo, mil gracias. Héctor de Mauleón, aquí en Caldo de Cultivo.